López Obrador está armando un plan muy bien estructurado para generar la duda después de las elecciones. Y lo tenemos que ver en estos tres ámbitos. Quien va a realizar la elección, quien va a calificar la elección y quien va a informar sobre ese resultado. A los tres los está demeritando en cuanto a su imagen ante un número importante de mexicanos que nos informan, que están fanatizados, que le creen al presidente, pero yo veo un plan muy bien estructurado. El problema no es en el corto plazo en este momento, sino generar la idea de que el INE es corrupto, de que el Tribunal Electoral va a cometer un fraude, va a reconocer una elección fraudulenta, que la Suprema Corte de Justicia no funciona y quienes vamos a informar ese resultado también demeritar nuestra credibilidad y nuestra imagen ante la gente. Es un plan, yo lo calificaría hasta perverso. ¿Cómo ves las cosas? Bueno, yo veo que el presidente de la República está tomando una actitud desconocida, digamos, en el orden periodístico, en la historia de México. O sea, habíamos visto al presidente Trump, cómo agredía a la prensa, ¿no? Pero ahora, en los últimos tiempos, el presidente, yo creo que desesperado porque se va descubriendo la verdad, o lo que conocemos nosotros como verdad, está agrediendo de una manera terrible a todo el gremio periodístico y con ello está agrediendo a la libertad de expresión que en nuestro país nos ha costado, como bien dijera Churchill, sangre, sudor y lágrimas conquistar nuestra libertad de expresión. Finalmente la tenemos y ahora empieza un desprestigio terrible que también implica podría implicar serias consecuencias, porque hay muchas personas con las que yo he tratado y trato todos los días que están fanatizadas con las palabras del presidente, no entienden razones. Y una de las razones que podían tener como consecuencia la vimos ya con el propio Ciro. Es decir, cuando Ciro es agredido, baleado en su automóvil, fue precisamente, según se dice, por una entrevista o una declaración que hizo Ciro en contra del presidente. Y ahora la consecuencia fue, yo no estoy implicando que el presidente haya ordenado a un asesino que le disparara a Ciro, desde luego que no, pero hay muchas personas que podrían sentir que halagan al presidente, que están con él desde el momento en que atacan. O simplemente que hacen una especie de justicia, ¿no? Quieren ayudar, extraña, ¿no? Que quieren ayudar. Esto es especialmente delicado y yo diría que está siendo ya motivo, primero, el asesinato de periodistas, efectivamente, lamentablemente, en varias partes de la República, pero además que está siendo ya notado y comentado, no solo en México, sino extra fronteras, ¿no? Por supuesto. Ese ya es un tema, junto con los ataques al Instituto Nacional Electoral, junto con los ataques a nuestra democracia, con los ataques a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora pues se ha sumado ya venía de atrás, pero digamos se ha recrudecido este sistemático ataque a los medios de comunicación y a algunos representantes de los medios, yo diría que efectivamente junto con el peligro que pudiera representar para algunos de los miembros de la oposición que en este momento son aspirantes, ¿no? Pero en lo particular, Jesús, el tema de los medios de comunicación y de los comunicadores. Es un tema muy preocupante. Los que nos dedicamos día tras día a transmitir la información, porque la transmitimos, sí, porque el presidente piensa que lo que hacemos es estarlo atacando, pero en realidad estamos transmitiendo una realidad, una verdad de lo que está haciendo, del encono que está haciendo el presidente de la República. A esto que estabas comentando, José Ángel y Francisco Tocayo, yo quiero añadir un asunto. López Obrador está armando un plan muy bien estructurado para generar la duda después de las elecciones. Y lo tenemos que ver en estos tres ámbitos. Quien va a realizar la elección, quien va a calificar la elección y quien va a informar sobre ese resultado. A los tres los está
demeritando en cuanto a su imagen ante un número importante de mexicanos pues, que nos informan, que están fanatizados, que le creen al presidente, pero yo veo un plan muy bien estructurado. El problema no es en el corto plazo en este momento, sino generar la idea de que el INE es corrupto, de que el Tribunal Electoral va a cometer un fraude, va a reconocer una elección fraudulenta, que la Suprema Corte de Justicia no funciona y quienes vamos a informar ese resultado también demeritar nuestra credibilidad y nuestra imagen ante la gente. Es un plan, yo lo calificaría hasta perverso, porque después de toda esta estructura de mentiras que va a generar, ¿quién le va a creer a un comunicador? De este sector de la población, claro está. Y eso va a generar un choque entre los dos Méxicos que tenemos en este momento. Imagínate la condición de informar esto. Va a ser complicadísimo, José Ángel. Y la verdad es que quienes estamos en el micrófono, quienes estamos en la cámara, quienes estamos en la pluma, pues tenemos que tomar decisiones a veces de supervivencia. Así te lo tengo que poner. Ciro es un hombre muy valiente. Yo lo veo que insiste en mostrar las realidades del presidente, pero al mismo tiempo lo ataca. ¿Y a dónde va a llegar ese encono? A mí me impresionó mucho lo que le dijo Ciro al presidente. ¿Qué es lo que sigue, presidente? Un segundo atentado. A mí me cimbró escuchar a Ciro, porque está dentro del enojo, dentro del miedo, por supuesto, humano, entendible, y el reclamo hacia una persona que con todo el poder del Estado lo está atacando. Es él, ha sido Carlos Loret. Yo en menor medida, afortunadamente, pero también he sido objeto del show de la señorita que al ratito vamos a platicar de ella. Joaquín. ¿No? Joaquín también. Es decir, a los periodistas ayer o hoy, en su columna del Milenio, sí, Joaquín termina diciendo, pues lo responsabilizo a usted, señor presidente, de cualquier cosa que me pudiera suceder. Es decir, haciéndose eco de esta... Pero tiene razón. De esta percepción que existe de que una vez que él pues declara a alguien non grato, sí, por decirlo de alguna forma elegante, pues entonces puede haber consecuencias espontáneas de la gente. Pero imagínate ese escenario, imaginen ese escenario, ¿no? Que todos los que estamos activos en la labor de informar lo que está ocurriendo, al final de nuestras columnas, de nuestros programas de radio y televisión, tenía que decir, y cualquier cosa que me pase, lo responsabiliza usted. Estamos en un mundo no imaginado nunca. Pero déjame ir más lejos en lo que tú estabas diciendo, Tocayo. Sí. Es decir, ¿por qué está orientado todo esto hacia el 2000? Perdón, él se llama Jesús y tú te llamas Francisco. ¿Por qué se dicen tocayo? Porque somos Martín. Porque somos Martín. Sí, lo de Francisco Martín. Lo de Martín, sí, por la parte del medio. Por parte de padre. Así es. Por parte de padre. Martín. Por parte de padre. Ya nos preguntaron, ¿por qué tocayos se llaman distintos? Sí, por el Martín. Por el Martín, sí. Entonces te decía yo, todo esto, ¿por qué está orientado hacia el 2024? Sí. Porque todo es parte de una estrategia, como tú bien decías. ¿Cuál es la estrategia? Es la permanencia de la 4T en el poder. Esa es la idea. Y por eso todo lo que sea un obstáculo para que esto se logre, están haciendo lo imposible. ¿Quién es en la historia política del mundo, quiénes son los que se oponen a la libertad de expresión? Los tiranos, los dictadores, los que dicen que todo es una agresión, que no se vale. Pero lo que es el cuarto poder, o sea, la prensa, es la única que no hay que silenciar jamás, porque como tú decías, es el origen de nuestra democracia y tenemos que defenderla. Pero veo que está apuntando para allá, para la eternización, porque saben muy bien, eso sí lo saben muy bien. Ya no tanto, fíjate, que lo he estado analizando, no les preocupa tanto en este momento el hecho de eternizarse en el poder, sino que llegue la oposición al poder, construyan un Estado de Derecho, y entonces van a faltar cárceles para meter a mucha gente de Morena. Esa es la preocupación que tienen. Sí. Una preocupación que no existía hace 2 meses. No. Con el fenómeno de Xóchitl Gálvez, ya no la tienen tan segura o ya no están tan seguros. Si estuvieran tan seguros de que van a eternizarse o por lo menos continuar un sexenio más al frente, ¿qué les preocuparía a Xóchitl, Enrique, Santiago? No les preocuparía en lo más mínimo. Pero es un día sí, otro también, a Xóchitl, a todos los integrantes del frente y al frente en sí mismo. Si estuvieran seguros de que iban a ganar la elección del 24 como ganaron la del 18, sí, le dirían, ¿por qué voy a meterme con el INE si el INE es el que va a ratificar? Pues claro. Pero como saben que no es el caso, hay que acabar con el INE. Sí. Hay que debilitar a la prensa
para que entonces... Sí, hay un proceso de debilitamiento de las instituciones más importantes que hemos creado a lo largo de décadas enteras, que se han ido fortaleciendo gradualmente y que hoy representan parte de los pilares de nuestra democracia. Es decir, que hoy representan parte de las libertades que tenemos. Tener elecciones libres es no solo un derecho que tienen las sociedades, Por supuesto, sino que es parte del Estado de democracia, pero además es una libertad fundamental. Pero el trabajo que nos costó tenerla, conquistar esa libertad, bueno, si tú ves, pues nada más hace un siglo, recordemos a Porfirio Díaz, ¿no? ¿Qué pasaba con la prensa? Sí, él como él decía, maiciaba a medio mundo y a quien se resistía a ser maiciado se desaparecía. Por eso, cuando le pregunta a un periodista, Porfirio Díaz le dice, ¿usted cree en las apariciones? Dice, no, pues no creo en las apariciones. ¿Y usted sí cree en las desapariciones? No, sí entendí, señor presidente. Sí. Tú dirás, disculpe por molestarlo, ¿no? Sí, perdóneme usted, creo que le agradezco mucho su tiempo. Pero bueno, cree en las desapariciones, pues ya está, ¿no? ¿Qué más quieres? Muy bien. Eso, ¿no? Bueno. Perdón, Rosa.